Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estés viendo, pero qué gusto volver a estar en casa. Y me da mucho gusto saber que hoy no estoy solo, aunque ha estado mi amigo Víctor, pero hoy me acompaña mi amada esposa, la cual desde hace algunos meses ha tenido una recuperación por su salud y se ha recuperado muy bien, al grado que se ve más hermosa. Muchas gracias, mi amor. Feliz de estar aquí otra vez. Yo me siento, sí, como que vamos a hablar del capítulo 7 de matrimonios. Entonces, este capítulo 7 precisamente de Primera de Corintios habla de matrimonio. Entonces, ¿cómo no iba a estar contigo en este día si precisamente hablaremos de cómo he perdido el pelo, cómo tú lo has cuidado, de cuál es lo que nos enseña este capítulo? Y eso es lo rico de este capítulo. Este capítulo en realidad está enfocado a tres áreas en cuanto a qué es los matrimonios, lo que son los solteros o las solteras y los viudos y cuáles son las condiciones. Y como dice Pablo, a lo mejor no te cases y te evitas muchos problemas. Yo te diría, cásate, porque al menos, a Dios gracias, el día 3 de junio de este mes cumplimos 46 años y han sido buenos años. Altas y bajas, pero juntos, a Dios gracias. Por eso es que es muy rico este capítulo. Nos encantaría ver versículo por versículo, son 40, escudriñarlo, pero nos tomaría tiempo. Pero sí te voy a pedir de favor que tú lo hagas en casa, que escudriñes, que analices, porque es interesante en el caso de Corintio, porque Corintio era una península en el cual era un puerto. Entonces era al grado que había, como lo dije en el capítulo 2, el templo a la mujer Afrodita. Entonces era un poquito medio perverso la situación. E incluso cuando estudié este capítulo me percato que la condición humana es exactamente la misma que en Corintio, al grado que se cumple lo que dice la Escritura. En Eclesiastés, la historia no hace nada más que repetirse. O sea, es la misma gata, nada más que revolcada. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Incluso en la época de Corintio, tanto los romanos como las otras regiones decían, hay que vivir al estilo corintio. ¿Qué significa eso? En mi país, mi querido México, decimos, dale vuela a la hilacha. O sea, vive como tú quieres. En estos otros países más educados dicen, yo tengo que buscar mi felicidad. Ah, ¿cómo no, Chucha? Pues en Corintio se permitía la perversión sexual, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el concubinato. Entonces, de ahí surgió la expresión, vive al estilo corintio. Ahora recordemos que Corintio también estaba gobernada por los romanos. Y los romanos habían establecido 4 estilos de cómo tener relaciones dentro del matrimonio, pero creo que tú tienes más explicación a eso, mi amada. Cierto. Había 4 tipos de matrimonio, tal como lo mencionas, y uno de ellos era el que se llamaba el contubernium. La palabra está en latín. Y este era el tipo de matrimonio que era para los esclavos. Y los esclavos era la clase más baja de la sociedad de esa época. Los amos podían decidir con quién casaban a la persona, cuánto tiempo podían durar con ellos, los podían dejar por un año, los podían cambiar y casar con otra persona, separarlos, venderlos. No tenían ellos nada que decir ni que objetar. Tenemos que considerar también que había personas que, estando en esa condición de esclavos, recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador y estaban en esa situación en donde los casó el amo, ellos ahora están en Cristo y de repente los vendían, separaban a su familia. Era una situación, la verdad, muy compleja. El segundo tipo de matrimonio era el usus. Es aquel estilo en que una pareja vivía junta, en concubinato. Y después de un año se les consideraba que ya estaban casadas, aunque estaban cohabitando, pero ya se consideraba un matrimonio. El tercer tipo era el compentio in manum. ¿Qué tal? Ya hablamos latín. ¿Sí? Donde el padre vendía a su hija a un probable marido.
O sea que en ese entonces, recordemos, es muy importante entender en qué época histórica se está escribiendo estos libros. Sí. Porque muchas veces queremos ser tan legalistas, aplicar ese principio en este siglo, donde en esa época la mujer no tenía ni voz ni voto, era otro rango, ¿verdad? Casi como las esclavas. Entonces, en el caso de los padres, vendían a sus hijas al mejor postor o a algún arreglo, y todavía en algunos países, no voy a decir dónde, pero se acostumbra a eso. El cuarto tipo de matrimonio era el que se daba en la clase social más alta. Yo hablé de la clase más baja, que eran los esclavos. O sea, los fresitas. Sí, bueno, en México. Ah, ok. La clase más alta era la de los patricios y ese tipo de matrimonio se llamaba confrariatio. Y este es interesante, amor, porque es el matrimonio que sirvió de base para lo que es la Iglesia católica. Lo tomó primeramente el fundamento de cómo se daba ese matrimonio y después en su tiempo, cuando se levanta Lutero y la Reforma, le hacen otras adaptaciones a la forma de matrimonio. Pero básicamente de ahí viene nuestro matrimonio actual, de esa clase que es alta de los patricios. Ahora, en los tiempos en que Pablo está escribiendo esta carta, el divorcio era súper común. Y ¿En esa época? Eso iba a decir. Okay. Bueno, pero aquí llegaban al colmo porque se divorciaban hasta 20 veces. Se daba. Y era una época, y ahorita vamos a hablar de eso, era una época donde había un movimiento feminista muy fuerte. Las mujeres se habían levantado y competían, podrían estar casadas en este tipo de matrimonio, sobre todo si tenían la clase social alta, y tenían negocios, competían con el esposo, incluso competían a nivel físico. Muchas de ellas querían desarrollarse intelectualmente y había aquí muchas también que no querían tener hijos. ¿Te suena familiar la situación? Lo he oído en los mileniales, no creo, pero me suena. Por eso bien dice Eclesiastés, la historia no hace nada más que repetirse. Sí. No hay nada nuevo, porque la condición humana es la misma. Sí, y ellos deseaban vivir separados del voto matrimonial, vivir independientemente y nada más. Qué interesante. Qué interesante. E incluso en esa época ya en el cristianismo se consideraba que el estar célibe, o sea, no casarse como que era más santo, ¿no? O sea, ya no pertenezco a Corintio, entonces ahora no me caso porque es más santidad. Y si ahora me caso, o sea, qué cosas tan interesantes, porque en realidad cómo la perversión de esa época e incluso en este siglo distorsiona tanto el sexo sano dentro del matrimonio. Sí. Que Dios lo quiere. Dios quiere que la pareja tenga ese placer, porque algunas veces se considera como algo insano, algo que no debe tener la pareja placer porque es pecado. Sí, y nos meteríamos en otra área. Pero qué hermoso capítulo que nos enseña. Incluso vamos a ver cómo algunas áreas dice mujer cumple, ¿verdad? Con el deber conyugal. Y digo, amén. Y luego también le dice al hombre, hombre, cumple. Es cómo la palabra establece una equidad, una igualdad. Así es. Y es el pecado en el hombre es el que distorsiona esa equidad. Fíjate qué interesante. ¿Te refieres a equidad? De justicia, de derecho, tanto tuyo como mío. O sea, no eres tú más ni yo soy menos, o yo soy el hombre, la cabeza, y tú vas detrás de. O sea, a los ojos de Dios, como dice en Génesis, hombre y mujer creó Dios. O sea, iguales. Qué bueno, porque así me gané hoy la cena. No, pero era bueno aclararlo. Claro, es muy importante, mi amor. Fíjate que me gustó mucho en el capítulo 7 empezando. El versículo 1 dice, ahora les hablaré sobre lo que me escribieron y me preguntaron. Entonces, es interesante cómo empieza este capítulo, porque muchas veces brincamos esa parte.
Cierto. Entonces omitimos que obviamente no están las preguntas y no sabemos qué es lo que escribieron y las razones por las cuales preguntan, pero Pablo en este capítulo sintetiza o resume respuestas concretas. Por eso es que no hay ciertas cosas dentro de nuestra vida en Cristo que sí son absolutas y otras que tenemos que encontrar el balance. Por ejemplo, la fidelidad es un absoluto. Así es. Para mí es un absoluto, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber, porque esto me hizo recordar cómo hace un par de semanas, recordarás, amor, que nuestros buenos amigos Randall y Ale nos invitaron a estar en una reunión de parejas. Y sabíamos que iban a hacer preguntas. Entonces, cuando yo leo esto que dice, me preguntaron, muchas de esas preguntas consistían, esto sí puedo, esto no puedo, esto es bueno, no es bueno, esto es malo, no es malo, esto es sano. Entonces, qué interesante, porque entonces los individuos buscan conducirse en un sí o en un no. Ahora, honestamente, este es mi pensar, si mi vida consiste en que esto es bueno y esto es malo y yo selecciono, yo te hago esta pregunta y me hago esta pregunta, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo puedo escoger qué es bueno y qué es malo. Pero la realidad es que necesito a Cristo. ¿Para qué? Para poder ver la verdad y vivir en su verdad y caminar en su verdad. Entonces, he ahí donde necesito un liberador, un salvador, más que si esto es bueno, esto es malo. Porque incluso la misma Escritura nos enseña a saber escoger lo mejor. Es una elección propia. Así es. Y tienes mucha razón en lo que dices, en que yo estoy viendo la versión antigüita, la Reina Valera, ¿verdad? En cuanto a lo que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y empieza con eso y luego dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No maridos. No marido. Uno y no mujeres, una. Pero que fíjate qué bien. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. No está diciendo aquí como que no te cases y que no toques mujer, sino a lo que se está refiriendo es a que a causa de la manera de vivir que tú ya dijiste, la sexualidad era una sexualidad desenfrenada, para evitar que estuvieran fornicando con unos y con otros. Por eso es que dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Claro. A eso se está refiriendo. No está hablando a que no haya relación sexual o no se casen, sino a que cada quien con su cada cual. Y como en el verso 3 habla de esa equidad de justicia, de lo que yo decía, ¿no? El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera la mujer a su esposo. Me hacía pensar precisamente en esas notas que veíamos de una deuda, ¿no? Sí. Dale, mi amor. Y sí, ¿y sabes por qué? Que sí, porque la versión Reina Valera lo dice cumplir el deber conyugal. Ahora, aquí el deber no es deber de que tengo que hacerlo. O sea, ay, Dios mío. Otra vez, Señor, por favor, que este hombre hoy me llegue muy cansado. Hazme invisible, Señor, que no me vea. No está hablando de verlo como el deber, sino es el hecho de tener deuda, de que yo tengo una deuda. La deuda que tengo contigo es que tú me regalaste tu vida. En el momento en que nos casamos y hacemos ese pacto delante de Dios, es un regalo. Yo me regalé a ti, tú te regalaste a mí. Entonces yo estoy en deuda contigo por tu vida que me has regalado y entonces es una manera como de pagar. No te puedo pagar, pero es una manera de decir, aquí estoy. Y no es una imposición ni una obligación, o sea, aunque diga el deber conyugal, mis preciosas y amadas hermanas, no significa que es una imposición o algo que tengo que cumplir. Es mi cruz, hermana, no. Dios creó la sexualidad para disfrutarla y disfrutarla dentro del marco del matrimonio.
Claro, aquí entraríamos aguas profundas, pero nos llevaría tiempo. Pero para que una mujer haga eso es porque también un hombre sabe cómo tratar a la esposa, donde no la usa como un artículo a su Así es. bienestar, sino sabe que se tiene a ella, la manera en la que la trata, la manera en la que se relacionan todos los días, en su forma de ruego, no de humillación, no de menosprecio. O sea, son muchas cosas. Por eso yo decía que este capítulo es muy rico, porque si lo aplicamos, como bien dice mi amada, pero vemos un machito, ese va a exigir. Exacto. Y no se trata, No es lo que está hablando la Escritura. Entonces, ahí como la Escritura nos enseña a ser justo. Por eso vuelvo a mencionar lo que dice Génesis. Hombre y mujer Dios creó al principio. Incluso Jesús dice, el divorcio es por la dureza de sus corazones. Así es. No es nomás otra cosa, ¿no? Porque incluso en el capítulo, verso 4, la mujer dice, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ni el esposo tampoco tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa. Y lo que tú decías, verso 5, no se nieguen el entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Y fíjate qué bonita la cosa, porque está en la equidad que tú hablas. Habla de la mujer, en un versículo menciona primero al marido y en el que sigue menciona primero a la mujer. O sea, va intercambiando el orden, no para decir primero siempre el marido y luego y al último la mujer, sino que es un intercambio, el marido, la mujer. Ahora, eso está diciendo, no tienes, en esta versión dice potestad, ¿la tuya qué dice? La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. No tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de igual manera, viceversa, va la misma cosa. Pero es una manera de lo que yo mencionaba. Tu cuerpo me pertenece, mi cuerpo te pertenece. Amén. Entonces, es ese saber y ese entender. Aquí, el leerlo, se da uno cuenta de la bendición que Dios está poniendo en la relación sexual, porque es de lo que está hablando. Y en el cuadro del matrimonio. Claro, y lo maravilloso de esto es que Pablo está hablando de un tema, podría decirse, un poquito difícil, pero lo está hablando con una naturalidad y sin ser tan directo, tan brusco, y a la vez está trayendo mucha luz a cómo debe de ser esa relación. El hecho de que diga que se tienen que poner de acuerdo para separarse en el área sexual un poco y aclare con qué motivo. O sea, no quiero que haya intimidad entre nosotros durante este mes porque estoy muy cansada y yo quiero tener otras cosas en que enfocarme. Eso no es lo que está diciendo. Si nos vamos a poner de acuerdo es por un solo motivo. ¿Y cuál es? El que vamos a buscar a Dios los dos. Y todavía aconseja, y no lo prolonguen demasiado, porque el enemigo puede venir a tentarnos. Ahora quiero un poquito más, ahorita que estabas mencionando eso, ahora que estuviste enferma, hubo una situación física. Claro, eso es distinto. Entonces, una situación física que sería de parte de uno de abuso, el demandar eso. Entonces, también en situaciones como que no están escritas, pero es un ponerse de acuerdo a bien de que hay una recuperación física. O sea, es lo que ahorita te estaba escuchando, pero sigue tú leyendo, mi amor, si quieres del 6 o adelantamos. Esto lo digo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Yo lo dice esta versión, todos somos diferentes. Y ahí precisamente el entender que somos individuos. No puedo tratar a todos como una masa. ¿Por qué? Porque cada situación aplica diferente.
Claro, no claro. podemos generar. Por eso el verso 8 dice, este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse, como yo. Pero no sé si se puedan controlar. Exacto. Si no pueden, mejor cásate, porque es Sí. mejor casarse que quemarse. Ahora, no está diciendo que te quedes viudo, es como la época de hoy en día de los jóvenes que han visto desgraciadamente en mi generación un mal ejemplo del matrimonio. Entonces dicen, no me caso porque pues, mejor me junto con ella, con concubinato, y así, si no funciona, nos separamos. Sí, pero no se está refiriendo a eso. Y a lo que me estoy refiriendo es como nosotros muchas veces hemos dado ese mal ejemplo, porque el quedarse solo para vivir su vida no significa que están viviendo una vida de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a ellos mismos. ¿Me logro explicar? Entonces, he ahí la importancia a lo que se está refiriendo Pablo. Por eso dice verso 10, a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si se separa, que no se vuelva a casar o que se vuelva con su esposo de la misma manera que el esposo no se divorcie de la esposa. Aquí podríamos pasarnos un tiempo porque hay hombres que son muy egoístas o se les llama narcisistas, que quieren controlar y ahí ¿se debe separar o no separar? Pero vuelvo a repetir, por eso la Escritura dice, todos somos diferentes, son casos diferentes. Sí, mi amor. Bueno, y eso ya son casos puntuales. muy puntuales, pero aquí lo que está diciendo que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que se quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo. O sea, claro que aquí no está hablando de una situación como extrema, como dices tú, de violencia doméstica, de abuso psicológico o ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas aunque no se mencionan específicamente, tiene uno que ir más allá y ver todo el cuadro, todo lo que la Escritura nos muestra, porque más adelante también habla de que a paz nos ha llamado Dios. Y es importante poder entender el fondo de las cosas, no nada más la Claro, apariencia. ya te me adelantaste, pero qué bueno que lo mencionaste en el verso 15, cuando dice, porque Dios los ha llamado a vivir en paz, ¿verdad? Qué hermosa una relación poderla vivir así, aunque no siempre es, pero buscamos la paz. Somos intencionales en arreglar el asunto para vivir en paz. Del verso del 12 al 14 está hablando precisamente de una relación donde uno de los dos no es creyente, pero cómo la manera de él o de ella que son creyentes hace que el otro sea santificado. ¿Puedes explicar un poquito más eso, mi amor? Claro. Porque muchas veces que es como que el marido que no es creyente es santo o la mujer ya es santa, ¿no? O sea, ¿cómo así, no? ¿Cómo así? Bueno, está hablando de que si un hombre o una mujer, porque se está refiriendo a los dos, hombre o mujer, si un hombre o una mujer está casado con una persona que no es creyente, que no se separe de ella. Entonces, al mencionar la santificación, no quiere decir que el cónyuge que es cristiano, por el hecho de estar casado con una persona incrédula, la persona incrédula ya se va a ir al cielo y es salva, porque no está hablando de salvación, está hablando de santificación. Que la palabra santo, ¿qué quiere decir? Que está apartado para Cristo. Y el hecho de que uno de los dos sea creyente en el hogar y que esté dedicado al Señor, consagrado a Él, crea un ambiente en el hogar que está apartado, ese hogar, para Cristo, con sus oraciones, con su comportamiento, con la manera como educa a los hijos, cómo se convive con el cónyuge. En esa manera de hacerlo, a la manera de Cristo, es que crea un ambiente de santidad en el hogar, de que se está apartado para Cristo ese hogar, y eso es lo que crea la posibilidad de que sea el esposo el incrédulo o la esposa pueda venir a los pies de Cristo por ese ambiente y la conducta
del esposo o de la esposa. Me gustaría cristiano. aplicar primera de Pedro 3, ¿no? Pero no tanto a la esposa, sino al cónyuge. Aquí quiero, porque a veces, es nomás la esposa, no, No, es hasta a los dos. Y de Ajá. la misma manera, quiero leerlo usando la palabra cónyuge, de la misma manera el cónyuge obedezca a su cónyuge. Si algún cónyuge no le cree, si algún esposo o esposa no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que tenga que decir una sola palabra por la conducta de ustedes al ver la forma santa y respetuosa de ustedes hacia el incrédulo. Así O es. sea, que mi manera en la que me estoy conduciendo de respeto, la forma en la que hablo, la forma en la que reacciono, mis palabras hacen que el incrédulo, mi cónyuge incrédulo, ¿sí? O la mujer o hombre, conozcan al Señor. Porque se convierte en lo que tú decías, verso 15, porque Dios nos ha llamado a paz, ¿no? Y qué a vivir en interesante paz. saber vivir esa manera, como decía ella hace un momento, hemos ido aprendiendo como pareja cómo vivir en paz. Al principio no era paz, pero eso es otra historia. Pero vámonos del 17 en adelante, mi amor. Aquí como que cambia un poquito la tónica, pero en realidad de alguna manera vuelve a retomar lo que tiene que ver con el matrimonio. Me llama la atención, fíjate amor, yo estuve contando porque en este siguiente pasaje, que es del 17 al 24, el subtítulo aquí es El cristiano en su ambiente social. Hay 3 veces en que Pablo menciona lo mismo, que así como fuiste llamado, que así permanezcas. O sea, que no hagas nada por cambiar. Considerando que eran esclavos, considerando Ajá. que... Ok. Y también en la cuestión del matrimonio. Empieza hablando, fuiste llamado, cuando viniste a Cristo ya te había circuncidado, pues no puedes hacer nada para revertirlo, ni te mortifiques por eso. Fuiste llamado sin ser circuncidado porque había la corriente. ¿Cómo aplicarlo al siglo de hoy en día? Pues a lo mejor en la circuncisión no necesariamente, ¿verdad? Pero aunque sí hay todavía la corriente de gente que se hace cristiana y que después quiere volver al cristianismo y que empieza a adoptar al judaísmo y quiere adoptar las cosas del judaísmo. Y es muy claro, aquí Pablo lo está diciendo, no te compliques con eso. O sea, como fuiste llamado, como estabas en la condición que estabas, así permanece. Claro, ahí también está hablando al esclavo. No es que esté hablando, hay que considerar lo que tú dijiste, el tiempo en el que estaban viviendo y la situación histórica. Que Pablo fuera a decir que los esclavos se rebelaran, pues lo que hubiera creado, ¿no? Claro. Entonces, lo que está diciendo es que, ok, trates, no que quieras ser esclavo, sino que si hay una manera legal, lo que les está diciendo, de buscar no serlo, lo busquen. Pero que igual, si estás casado con un incrédulo o incrédula y él o ella consiente en vivir contigo, tú no busques cambiar esa situación. Quiero actualizarla. Es como si eres esclavo de la deuda. No le dices al cónyuge. Te casas, estás consciente. Eres esclavo de la deuda. ¿Sí? O eres esclavo de la pornografía. Exactamente, lo mismo. Entonces no está diciendo que quedes ahí, sino que te liberes de eso para que vivas en libertad. Claro. Entonces, claro, lo quiero actualizar, ¿no? Porque a veces, bueno, ya no sé si coincide, sí, pero muchas veces los hombres, por eso está hablando de que busques la libertad, vivas en la libertad. Perdón que te haya interrumpido, amor. No, y no estoy viendo ahorita, pero por aquí lo dice, lo encuentro, a ver si lo encuentras tú, que hace 2 cosas, porque compara que el que era esclavo ahora es libre en Cristo, pero el que era libre ahora es esclavo de Cristo, y es como que una contradicción o una comparación opuesta, ¿no? Entonces, si tú eres esclavo, no te preocupes, en Cristo ahora eres libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado, eres libre para ir al cielo. Y al que es libre le está diciendo, bueno, tú estás feliz porque eres libre, pero sabes que ahora te toca ser esclavo de Cristo. Sí, es un tema un poquito profundo, por eso dije que por la cuestión del tiempo y 40 versículos, esto era para
dividir, pero queremos agregar lo más que podemos en ello, a bien de que tu manera de vivir en tu matrimonio sea realmente libre, ¿no? De una manera en la que disfrutas tu matrimonio, en la cual disfrutas tu soltería, no como los corintios, no como muchos que en la iglesia están de una conducta y fuera de la iglesia de otra conducta, sino que eres el mismo. O sea, Claro. eso es lo que está enseñando este capítulo, que no tengas esa lucha. Tenías algo ahí, mi amor. El verso 23 es importantísimo. Ok. O sea, está hablando de ese ser esclavo, de ese ser libre. Al final de cuentas, por precio fuimos comprados. No se hagan esclavos de los hombres. O sea, fuimos comprados por un precio, y un precio altísimo. Y ese precio que lo pagó Jesús al derramar su sangre en la cruz. No hay precio más alto que la muerte del Hijo de Dios para nuestro rescate. Entonces, ya fuimos comprados por precio. Si Él nos compró, si yo entregué mi vida a Él, Él me compró, yo le pertenezco, y entonces yo debería de ser esclava de amor de Cristo y no dejar que las cosas del mundo me esclavicen a mí. Sí, continúa el verso 25, dice, con respecto a los que no se han casado, no tengo ninguna orden, pero quiero darme mi opinión. Me brinco al 26, creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando. Si tienes mujer, no trates de separarte de ella. Si no estás casado, no busques esposa, pero si decides casarte, no es pecado. Tampoco es pecado que una virgen se case, sin embargo, los que se casen tienen dificultades. Yo quisiera evitárselas. Ahora bien, vuelvo a la época. Es como hoy en día hay parejas que son imprudentes en casarse. ¿Por qué? Porque se van a vivir a la casa de los padres. No tuvieron recursos económicos para poner, o salió embarazada, o tantas cosas. No fueron prudentes. Entonces Pablo lo que está aquí diciendo es quisiera evitarles eso. O sea, Claro. muchas veces, como cuando tú y yo nos casábamos jovencitos, un par de cosas o de cajas ahí en todas nuestras cosas. Hoy no lo hubiéramos hecho. Con el conocimiento que tenemos hoy en día, Dios, te amo mucho, pero hubiéramos tenido esto y esto, y entonces nos hubiéramos casado. Eso es, Claro. En esta parte, sintetizando esos dos versículos, es lo que está queriendo decir. Por eso dice verso 29. Lo que quiero decir esto, el tiempo se está acabando. Realmente no importa si están casados o no. Recordemos, por ejemplo, en la época de Corintio, cuando estaba Nerón, había una persecución. ¿Quién se va a querer casar así? O sea, podía ser incinerado, podía ser devorado por los leones. Entonces, hay que entender los tiempos, ¿no? Y que Pablo está hablando no de que no se case la gente, porque suena como a que no, es mejor que no se case. No está diciendo, trata él con demasiado respeto el tema del matrimonio. Lo que está diciendo es, hay muchas circunstancias alrededor del mundo que uno debe de considerar, lo que decías tú, antes de dar el paso del matrimonio, y lo único que él busca es que uno se evite un sufrimiento innecesario. Es como los que se casan porque él o ella ahora en estos tiempos y en este país son enviados a alguna guerra al frente y se casan nos casamos y se van y ahora ella se queda viuda. Y se queda ella viuda o él se queda viudo, y es lo que está diciendo Pablo, Claro. En pocas palabras. No quiero que sufran innecesariamente. Quiero leer lo que estás diciendo del verso 29. Lo que quiero decir es esto. El tiempo se está acabando. Realmente no importará si están casados o no. No importará si lloran o no, si están alegres o no, si tienen con qué comprar o si no tienen nada. Los que disfrutan de las cosas de este mundo no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Quiero evitarles preocupaciones. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle. Es como cuando una pareja se casa, ¿no? Que lo escucho mucho en el cuidado pastoral a las personas. Queremos comprar una casa, y al rato, como lo que nos acaba de pasar, llegó una tormenta, un fuego, se acabó la casa y se acabó el sueño. Entonces,
es lo que está refiriéndose Pablo, a lo que tú estás mencionando. Claro. Y hay que tener en cuenta que los cristianos en esa época pensaban y estaban convencidos que Cristo regresaba ya. Entonces también en ese contexto está escrito esto, como de que Jesucristo viene ya y no hay ni caso en esperar demasiado, o sea, porque Jesucristo llega, el tiempo se está acabando y Él regresa. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando, yo sé. Sigue, mi amor. Y bueno, ahí habla de que un soltero tiene más tiempo para dedicarle a Cristo y un casado no debería de dejar de dedicarle tiempo a Cristo, pero a la vez tiene que competir las cosas, compiten en que debo servir al Señor y atender a las cosas del Señor y tengo que atender a mi cónyuge y a mi familia. Entonces, por eso es que él habla de la soltería, de que pues es más fácil servir al Señor si eres soltero que si estás casado. Y lo resume en el versículo 35, la segunda parte. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Es lo que está resumiendo. O sea, que no tengas distracciones. Si estás casado, ya sabes que tienes que entregarte a tu esposa, buscar al Señor, sí, suplir necesidades. Si estás soltero, disfruta tu soltería con el Señor de una manera sana. Y sírvele. Sírvele, sí. Amor, ¿quieres tú comentar acerca del 36 al 40? Porque sé que ahí es un tema ahí interesante de las hijas, ¿no? Aquí está hablando de la hija que es virgen. Bueno, habría que decir que en el griego no especifica si es la hija y es el padre el que decide si la hija se casa o no se casa. No especifica eso, nada más habla, les voy a decir el griego que dice su virgen. Entonces, pudiera ser por el contexto histórico que habla de que su hija virgen, si ya les llegó la edad y quiere que se case, pues que la den en casamiento, no hay problema. Pero también pudiera ser, ahí está la otra corriente que dice que habla de la prometida. Y que si tú te estás con tu prometida y ya tienen tiempo y no quieres pecar con ella, cásense mejor. Pero existen las dos cosas, las dos ideas al respecto. Lo importante es, al final de cuentas, lo que ya hemos dicho. Que te quedes soltero o te quedes casado, que lo hagas todo para el Señor. Quiero leer esta parte porque me gusta esta versión. El hombre que cree que no le está cumpliendo a su prometida, que a ella se le están pasando sus mejores años y que debe casarse, debe hacer lo que crea conveniente. Es como esos noviazgos largos y la mujer, ¿a qué horas, compadre? Y él, no, yo no quiero, ya. Sí, debe casarse ya que no es pecado. Pero el que siente de corazón que todavía no debe casarse con su prometida es libre de hacer lo que quiere. Exacto. Hace bien si permanece sin casarse con ella. Entonces, el que se casa toma una buena decisión. El que no se casa toma una mejor decisión. ¿Cuántas veces en el noviazgo pasan un tiempo, de esos noviazgos largos que tú y yo hemos hablado, que venimos, que bueno, ¿te vas a casar o no te vas a casar? Pues déjala. O sea, y ahí está. Entonces, ¿cómo todo este principio aplica, no? Por eso, verso 39, una mujer debe permanecer casada con su esposa mientras él viva. O sea que no te vas a casar. Dígale, mi amor. Pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Estas palabras, con tal que sea en el Señor, lo que literalmente significa con tal de que Él también esté en Cristo. Eso es lo importante. Se case o no se case, si se va a casar, que sea alguien que sirve a Cristo y que los dos estén de mutuo acuerdo. Este sábado estuve en un funeral de un buen amigo, compañero de trabajo, Dan, que fue viudo y que años después se casa con una viuda, ¿sí? También creyente. Y los dos sirven y sirvieron juntos en lo que es en el ministerio de duelo, ¿sí?
y juntos cumplieron el plan del Señor, aunque eran segundos matrimonios, pero estaban cumpliendo el plan de Dios de seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, qué interesante esto, porque no me pienso morir. Bueno, La realidad es que este matrimonio va a terminar algún día. Alguno de los dos partiremos. ¿Cuándo? Nuestro sueño es estar juntos, pero solo Dios sabe. Lo que sí queremos quedar muy claro es en esto. El matrimonio es para saber vivir feliz. Ahora, el hecho de no saber vivir feliz, tienes dos opciones. No sé. El hecho de saber que no sabes, entonces ya sabes que no sabes, pero es tiempo de aprender. así es. No es excusa para decir me divorcio y me caso con otra, porque entonces vuelvo a repetir la historia de los corintios. No, se trata de saber que el precio que pagó Cristo por mí es precisamente para vivir libre de ese estilo de vida. Porque reitero, si vivo bajo reglas, sí o no, no necesito un Salvador, pero sí necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, el cual es el camino, es la vida, es la verdad, es el que me enseña a saber vivir esta vida en este mundo oscuro, pero no significa que soy parte de la oscuridad, sino soy luz dentro de esa oscuridad. ¿Y por qué no serlo tú? No sé cuál sea la situación de tu matrimonio, no sé cuál sea la relación con tu cónyuge, etcétera, pero sí sé una cosa, que si tú aprendes a vivir conforme a la voluntad del Señor y eres intencional en decir, Señor, no puedo, pero en ti sí puedo, yo te aseguro que tu vida cambia. Eso es una decisión personal, porque el precio que pagó Él fue muy alto por ti, fue su vida, para que tú vivas en libertad. ¿Me permites orar por ti? Padre, yo te doy gracias porque tú bendices a cada persona que está presente, sea soltera, viuda, matrimonios, que no quiten sus ojos de ti, que vean que en ti está la vida, Señor. Sí, Señor. Que el mundo afuera parece muy divertido, pero lleva muerte, pero tú llevas a vida. Y no dentro de la iglesia, sino en todo lugar donde estamos, Señor, seamos luz. Te doy gracias, Señor, porque tú bendices a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué gusto nos dio a mi esposa Hilda y a mí poder estar con ustedes en este tiempo y compartir esta experiencia matrimonial, y esperemos vernos pronto. Que Dios te bendiga.